La salud es un derecho, pero a veces parece que estuviera pidiendo permiso para entrar. Hoy hablamos de cómo ejercerlo sin complicarnos la vida. Bienvenidos a Lecciones de Salud Pública. En Guatemala, hablar sobre el derecho a la salud es encontrar este derecho escrito en las leyes, es encontrarlo a veces como tema de discusión en el Congreso muchas veces y existe en papeles, pero también se dificulta bastante que ese derecho se haga algo palpable, que se observe en cómo la salud llega a las comunidades. Es complejo. Existe dentro de nuestro sistema de justicia una serie también de garantías o que deberían ser garantías de cómo este derecho a la salud llega a toda la población guatemalteca. Y no solo en Guatemala, por supuesto, sino en todo el mundo vemos también este fenómeno. Y precisamente ese es el tema que nos trae a este bonito episodio el día de hoy. Comparto en esta oportunidad con mucho gusto con el doctor Diego Manrique. Es un gusto tenerlo por acá con nosotros. Doctor, bienvenido una vez más. Muy amable, Juanito. Muchísimas gracias por darme este espacio para podernos dirigir a las personas que estén interesadas en el tema y que pues tengan un conocimiento sobre lo que es el derecho a la salud. Excelente. Muchas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Dentro de nuestro libro, Lecciones de Salud Pública, que es precisamente también de donde toma su nombre este podcast, compartimos este y otros temas muy importantes. Y en este caso, pues no es solo quedarnos en la parte teórica, ¿verdad? La parte del derecho a la salud como tal, como ya lo mencionábamos, que se queda muchas veces en el papel, sino analizamos, estudiamos, reflexionamos acerca de cómo este debería llegar más a la población. Incluso analizamos también cómo la misma población ha tenido ciertas acciones a bien tomar para poder hacer valer ese derecho, ¿verdad? El poder exigir también, y cómo esa participación ciudadana es fundamental en que pueda cumplirse este mandato, ¿verdad? Constitucional que tenemos de poder tener una salud, toda la población, en el mejor de los casos en una igualdad, buscando una igualdad de condiciones. Pues es de esta manera como arrancamos el día de hoy. Vamos a platicar un poquito tomando cafecito, de una manera amena, de este tema que pareciera un poquito triste, pareciera un poquito también que enoja a veces. Muchas veces los temas políticos a veces terminan incomodándonos de cierta manera, pero creo que como población, como desde la parte académica, estamos también obligados, ¿verdad?, a esta parte de poder compartirlo, de poder reflexionarlo, y que a partir de eso se generen esos esfuerzos, esas ideas, esa invitación a la población también a tomar acción, ya que aunque muchas veces es el gobierno, de alguna forma, el que está como tendría que estar en la disposición de hacer llegar la salud a la población, somos toda la comunidad, todos los guatemaltecos, los que tenemos que hacer velar ese derecho también. Exactamente. Magnífico, doctor. Pues vamos a empezar por lo más esencial, ¿sí? Vamos a empezar por algunos fundamentos. Cuando hablamos nosotros del derecho a la salud, ¿a qué exactamente nos empezamos a referir? Bueno, yo considero que lo primero es que nosotros tenemos que tener conocimiento que hay un marco legal en Guatemala que garantiza el derecho a la salud de toda la población. Empezando con nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, en la sección 7 o séptima, artículo 93, nos dice con claridad que todos y todas tenemos derecho a la salud sin ninguna discriminación. Está establecido y que el gobierno es el garante de vigilar ese derecho a la salud. Como usted mencionaba, eso está escrito. Ahora, que en la práctica se dé, pues es un tema discutible. Es el tema complejo, exactamente. Y pasemos un poquito a esa parte. ¿Podría comentarnos usted algunos factores que usted observa, que usted ha observado en su experiencia, que son los que dificultan precisamente que se haga cumplimiento de ese mandato, ¿verdad? Que pareciera que por el hecho de estar en la Constitución, que es como usted, lo más importante para el desarrollo político del país, pero aún así hay mucha dificultad en que llegue. ¿Cuáles podrían ser esos factores? Pues yo considero que el principal factor es la falta de recursos. Aunque los gobiernos de turno tengan toda la buena intención de querer llevar a la salud de la población, nosotros enfrentamos un problema serio que es la falta de recursos. Claro. Y probablemente es más estructural, aunque se tenga la buena voluntad de hacerlo, porque Guatemala a nivel centroamericano es de los países donde del Producto Interno Bruto se dedica menos al sector salud.
Entonces esa falta de recursos hace que el sector público no pueda cumplir con lo que constitucionalmente está obligado a cumplir. Y entonces de ahí viene que es el propio paciente el que tiene que hacer todos sus gastos. Exacto. Entonces, contrario a la creencia popular de que es el gobierno el que más gasta en salud, no, es el usuario el que más gasta en salud. Y eso conlleva a que las personas tengan que gastar en visitas médicas, en exámenes de laboratorio y en sus medicamentos. Exactamente. Y usted mencionaba algo muy importante, la parte estructural como tal. Pienso que también tiene mucho que ver no solo el hecho de la falta de recursos, sino muchas veces el recurso que se tiene y cómo se mal distribuye de alguna manera, ¿verdad? Es un problema, ¿verdad? Yo creo que no vamos a señalar a nadie porque esto es algo que es repetitivo en nuestras autoridades, de que muchas veces no hay una buena calidad del gasto. Y a eso le sumamos que no solo tenemos pocos recursos, estos recursos no se ejecutan de la manera que deberían ejecutarse y problemas de corrupción, que no es un secreto. No, por supuesto. Exacto. Y creo que es parte también importante de lo que se aborda en el libro, ¿verdad? El tema de cómo poder nosotros acercar un poquito más a la población ese entendimiento de cómo funciona el sistema de salud y cómo estos recursos que se destinan, aunque sean pocos de alguna manera, pero cuál es esa estructura que está detrás del recurso como tal económico para cumplir con toda la parte de buscar más personal de salud, de que puedan llegar las medicinas, todo este sistema que se ha intentado descentralizar, pero como usted bien dice, pues no vamos a mentir, esta parte es así, todavía se mantiene bastante centralizado y que se ven tantos casos también, ¿verdad? Por ejemplo, medicina que ya no se utiliza, medicina que no llega, hospitales desabastecidos. Y usted mencionaba también algo bastante importante, que muchas veces buscamos como un culpable a quien ponerle el nombre de la persona. Exacto. Y nos olvidamos también de que si no entendemos cómo funciona el sistema, que es el que está funcionando mal, esto nunca va a cambiar, ¿verdad? Y siempre vamos a tener a un nuevo culpable, a un nuevo culpable con los cambios de gobierno. El de turno, ¿no? Exactamente. Bueno, algo que es importante, creo que para que entendamos sobre el tema, es definir qué es un sistema de salud. Excelente. La OMS define un sistema de salud como la suma de todas las organizaciones que hacen salud en una población. No necesariamente significa atención directa al paciente, sino que, por ejemplo, las municipalidades son parte del sistema, porque son las que nos brindan agua potable, nos brindan saneamiento ambiental, son las encargadas de recolectar todos los desechos sólidos, ¿verdad? Entonces, dentro del sistema de salud también se incluye la parte privada, clínicas privadas, hospitales privados, farmacias, clínicas veterinarias, clínicas odontológicas, incluso hasta las funerarias son parte del sistema de salud. Entonces, tenemos que nosotros hacer una evaluación de todo ese conjunto de instituciones que hacen salud para poderlas articular de una mejor manera y brindar mejor salud a la población. Exacto. Por supuesto, el rector de la salud en el país es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es el que tiene que ver que ese sistema funcione. Exactamente. Lamentablemente pareciera, ¿verdad?, que estos altos mandos, por decirlo así, solo son como la piñata de la fiesta. Porque como dice usted, como son quienes están a la cabeza, pareciera que el que está arriba es el responsable de todo. Y nos olvidamos, como bien menciona, de toda esta parte que sí está incluida dentro del sistema de salud. Lo que usted mencionaba de las funerarias es algo que muchas veces no lo consideramos. Claro. O incluso el manejo, digamos, también de clínicas veterinarias también, por supuesto que está involucrado en esto. Y ahora que está tan famoso el tema, digamos, de cómo poder combatir la sobrepoblación de perros en la calle, por ejemplo. También son parte del sistema. Todo esto es parte, del sistema de salud. Entonces, como les digo, muchas veces los problemas son de tipo estructural, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita modificar partes del sistema, y aquí lo fundamental sería crear políticas públicas. Exacto. También la definición que tenemos de política pública es todo aquello que un gobierno hace para mejorar la salud de la población. Correcto. Por ejemplo, nosotros tenemos políticas públicas muy buenas que se han ido implementando últimamente, como por ejemplo que nadie puede fumar en espacios cerrados. Eso ha mejorado bastante. La última política pública que tenemos nosotros conocimiento es una que se estableció
hace un par de meses, que era que había que clasificar los desechos sólidos por color. Se empezó a hacer de una manera ordenada, pero como que ya se nos olvidó, ¿verdad? Entonces ya no estamos clasificando bien la basura y eso trae consecuencias negativas. Entonces yo considero que aquí lo que tenemos que hacer es crear políticas públicas para optimizar el sistema de salud que tenemos. Exactamente. Y que muchas veces se vuelve también un rol de todas las personas, de todos nosotros como población. Por supuesto, aquí la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno. También nosotros como ciudadanos tenemos no solo derechos, sino obligaciones. Correcto. Y pienso que es importante también ser partícipes de esta serie de acciones. Y podemos pensar entonces en que el gobierno debería tener un nuevo rol o que debería adoptar como esta concientización, o cómo podríamos percibir nosotros ahora el rol del Estado como tal, digamos que en esta transformación que quisiéramos lograr de toda la población. Pues considero que creando nuevas políticas públicas saludables en beneficio de la población. Esa sería la clave, ¿verdad? Porque las políticas públicas se van creando no solo a nivel ministerial, sino que muchas veces a nivel gubernamental. Y ahí tiene mucha participación el Congreso de la República, que es donde se van creando las nuevas leyes. Exactamente. Entonces habría que crear leyes que vengan a romper el status quo, lo que tenemos en la actualidad, y poder modificar algunos problemas estructurales que nos están ocasionando ese problema. Correcto. Y usted mencionaba algo muy importante también hace un momentito en cuanto al manejo de los desechos. La parte de la basura de verdad es algo que todos hacemos todas las semanas de alguna manera, o al menos una vez por semana o 2 veces por semana. Y en este tema, claro, muchas veces yo siento que las mismas personas nos decepcionamos de que decimos, bueno, ¿y para qué la vamos a clasificar? Si de todas maneras pues echan toda la basura en el mismo camión y la van a tirar al mismo barranco. Pero sin embargo, pienso que es importante también que si nosotros aportamos en esta parte como población y logramos una clasificación de la basura, también de alguna forma eso, ¿no cree usted que cambia también la mentalidad que nosotros tenemos? De cómo mantenemos y cuidamos. Por supuesto, y ahí hay algo importante, que uno de los principales problemas con la eliminación de desechos sólidos es aprender a reciclar. Eso es fundamental y creo que una de las ventajas de poder clasificar la basura de manera adecuada es reciclar mucho de esos desechos sólidos que estamos eliminando. Exacto. Y pienso que también va un poquito en torno a las políticas que usted menciona que son necesarias de establecer. Que claro, el ciudadano de a pie, como le decimos a veces, sí tiene que aportar en este sentido. Definitivamente. Es decir, ese ya es como un estilo de vida, un hábito que nosotros al principio probablemente nos vaya a costar. Total. En el largo plazo vamos a estar educados y ya vamos a tener esa costumbre de poder desechar donde corresponde. Exactamente. Y creo que también, otra vez retomando lo de las políticas públicas, es necesario también que se incluya fuertemente, pensaría yo, a la industria. ¿No cree? Que los empresarios, que son muchas veces quienes pareciera como que se quedan a un lado y que toda la culpa debería recaer o la responsabilidad debería recaer en el resto de la población, pero muchas veces las industrias o las empresas muy grandes son quienes menos cuidan esta parte. Entonces, claro, las políticas tienen que ir dirigidas hacia ahí, ¿no? Es la participación de todos. Recordemos que la salud pública nos menciona que todas las acciones que se deben de hacer se deben hacer con la participación comunitaria. Entonces, acá todos estamos involucrados. Como le mencionaba, todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Correcto. En esta parte, doctor, usted con su experiencia dentro del sistema de salud ha participado, me imagino, de varios programas, ¿no? De concientización, de varios programas de establecer mesas técnicas para evaluar distintos fenómenos. ¿Qué diría usted que es lo que ha estado fallando? ¿Por qué nos ha costado tanto? ¿Por qué vamos tan despacio en esta parte? Sobre todo de hacer de manera comunitaria, de manera más de socializar esta información o esto que se logra establecer en esas famosas mesas. Yo considero que muchas veces es por la indiferencia de la población, ¿verdad? O por desconocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, este aspecto que estamos viendo hoy del derecho a la salud, probablemente muchos desconocen que constitucionalmente está establecido que todas las personas tenemos derecho a la salud sin ninguna discriminación, de ningún tipo.
y que hay que implementar políticas públicas para fortalecer esa situación. Luego, desconocemos que también dentro de la misma Constitución nos garantiza que nosotros podemos vigilar cómo está haciendo ese gasto público en salud, ¿verdad? Está establecido en diferentes leyes también lo que es la rendición de cuentas. Cualquier servidor público tiene la obligación de informar a la población en qué se está haciendo ese gasto. Desafortunadamente, como digo, hay mucha indiferencia dentro de la misma población. Exactamente. Sí, no, totalmente. Y de parte del mismo, llamémoslo así, de parte del mismo sistema en la parte administrativa, llamémoslo así, ¿cómo funciona o cómo interviene en todo este tema de trasladar y hacer más vivencial el derecho a la salud? Toda la parte de los sindicatos, por ejemplo. ¿Están ellos involucrados en esta parte? Es que ahí estamos involucrados todos. Todos como sociedad civil estamos involucrados, ¿verdad? Está la parte patronal, la parte laboral, la parte pública, la parte privada y la ciudadanía en general. Exacto. Es una responsabilidad de todos. Tiene que ser de todos. Tiene que ese ser involucramiento. de todos, efectivamente. Sí, pienso que tiene mucho sentido el hecho de decir que si no vamos todos como somos parte de este sistema, definitivamente unos vamos a trabarle el pie al otro, ¿verdad? Entonces es importante también el subirnos todos al barco, creo yo. Definitivamente. ¿Qué ideas se le ocurren a usted de cómo, por ejemplo, ahora con todo esto que es el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, todas estas nuevas herramientas que surgen, qué uso se le podría dar precisamente a la tecnología para poder hacer valer más estos derechos a la salud? Pues que la gente esté informada. Afortunadamente, a través de las redes sociales nosotros podemos hacer que una gran parte de la población se entere de ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, y que es parte de lo que se conoce como promoción de la salud. Exacto. ¿Verdad? Que la promoción de la salud significa brindar a la población toda esa información para que pueda cuidar su salud de una mejor manera. Entonces, a través de los medios sociales, pues nosotros podemos brindar esa información para que la población tenga conocimientos y pueda cuidar mejor su salud. Exactamente. Platicando a veces con algunas personas, me he topado con esta idea de que pareciera también que ahora los famosos influencers, todas las personas que generan contenido, son quienes hoy en día están educando a la población, porque es lo que la población consume. Entonces yo creo que también es precisamente esta la razón de por qué creamos espacios como estos, ¿no? Definitivamente. Donde podamos compartir, digamos, ya no solo en la publicación de un texto, de un material escrito, impreso, sino también a través de estos medios audiovisuales, en donde podamos trasladar también toda esta información a la población, que no necesariamente tenga que ser un estudiante del área de la salud o del área de la medicina, sino que realmente toda la población esté enterada de estas temáticas. Definitivamente. Yo creo que una población mejor informada sobre su salud se va a poder cuidar mejor. Entonces, parte de las estrategias que el ministerio, y de hecho que las está utilizando, tal vez no en la medida que uno quisiera, pero sí se está utilizando, es que una información pueda llegar a toda la Correcto. Usted, dentro de su experiencia, ¿recuerda tal vez o nos podría dar algún ejemplo de algún proyecto que se haya realizado con alguna municipalidad? Quisiera yo retomar ese tema. Usted mencionaba hace un momentito que las municipalidades están involucradas dentro de definitivamente y tienen que estarlo. ¿Qué papel juegan las municipalidades? Las municipalidades juegan un papel muy importante dentro del municipio. Dentro de mi experiencia es que afortunadamente, porque eso sí es importante mencionar, no solo lo malo, sino también lo bueno. Claro. La gran mayoría de alcaldes sí están interesados en la salud de su comunidad. Correcto. Yo diría que la gran mayoría, ¿verdad? Son pocos aquellos casos donde hay alcaldes que no quieren involucrarse, pero de todo hay, pero la gran mayoría sí se involucra y sí tienen el interés de que se mejore su salud. Claro. Entonces,
considero que aquí lo importante es irle a plantear proyectos, que yo considero que si ellos ayudan, están en capacidad de ayudarla. La gran mayoría ayuda. Correcto. Y yo creo que tiene mucho sentido precisamente porque es el alcalde que es parte de esa misma población. Definitivamente. A veces pareciera como que el Ministerio de Salud, pues como es un ente más general, pues quizás está un poquito más alejado porque pues tal vez la gente viene de la capital y no entiende mucho cómo convivimos acá, pero el alcalde no, el alcalde sí es... Claro, y muchas veces han hecho promesas en la campaña electoral y que tienen que cumplirlas, porque si no la gente los va a estar señalando. Entonces la mayoría sí está interesada en mejorar. Yo creo que hay que irles a plantear proyectos, y proyectos que de preferencia pues que sean de la parte pública, digamos, de la parte institucional. Sin embargo, la misma sociedad civil o las instituciones privadas pueden ir a plantear proyectos en materia de salud para mejorar la salud de la población. Pienso que tiene un poquito más de cercanía, si lo vemos de alguna manera en la parte administrativa, una municipalidad directamente con el Ministerio de Salud. Entonces, quizás podría funcionar como un buen puente, digamos, o una buena conexión, como bien dice usted, de una comunidad organizada que plantea un proyecto en la municipalidad y que la municipalidad sea ese vínculo más inmediato, ¿no? Exactamente. Hacia el Ministerio de Salud para que esto pueda... Yo considero que una relación armoniosa entre las municipalidades y las autoridades del Ministerio de Salud, que en ese caso van a estar representados por el coordinador del Distrito Municipal de Salud, es muy beneficiosa para la población. Por ejemplo, en el caso de introducción de agua potable o de saneamiento ambiental, pues las municipalidades está establecido que son las que deben ejecutar las acciones, pero el Ministerio Público debe vigilar que las municipalidades cumplan con lo establecido. Exactamente, que los lineamientos que se trazan efectivamente se cumplan. Exacto. Y bueno, otra vez retomando también el tema de la basura, de los desechos, es también la municipalidad la que tiene. Son los encargados, ¿verdad? Está establecido que son ellos los responsables de hacer esas acciones. Exactamente. Y doctor, también para marcar como un límite, digamos, en esta parte, porque muchas veces las personas, yo lo he escuchado a veces como ofrecimiento de campaña y a veces incluso como aclaración de que no se puede hacerlo de esta manera. Muchas personas, veo yo que ahora que se va a acercar ya el tema político otra vez de las campañas, solicitan siempre como al alcalde, mire, pero nosotros necesitamos acá un hospital o un puesto de salud. Pero entiendo que no es tan sencillo como decir, yo como alcalde o como consejo municipal, sí, vamos a poner un nuevo hospital que sea del Estado. Tiene que haber, ¿no? Un paso. No, es que tienen que haber lineamientos técnicos. Establecer, por ejemplo, un hospital, ¿no? En una aldea es innecesario, es gastar recursos donde no se necesita. ¿Verdad? Por eso es que el sistema de salud en Guatemala está establecido en niveles de atención en salud. Exacto, eso es lo importante. Entonces tenemos el primer nivel, ¿no? Primer nivel que constituyen los puestos de salud. Correcto. Y aquí hay que destacar algo importante. La mayoría de problemas de salud que tenemos son de baja complejidad y por lo tanto deben ser atendidos en la comunidad, cerca de donde vive el paciente. Como dice usted, por eso es que no es necesario. Solo aquellos casos graves deben de ser referidos al hospital. En un sistema de salud que está funcionando bien, pues se sigue ese lineamiento, la referencia de un establecimiento de baja complejidad como sería un puesto o centro de salud hacia un establecimiento de una mayor complejidad como sería un hospital. Entonces, como le menciono aquí, para mejorar nuestra situación sería establecer políticas públicas, tratar de que el sistema funcione como debe de funcionar. Involucrar a todos los actores. Ahora, ¿qué consecuencias nos trae que nuestro sistema no esté funcionando adecuadamente? Lo que hablábamos de que el paciente tiene que gastar para sus medicamentos por la falta de recursos que hay. Volviendo a lo anterior, ¿no? De que Guatemala es el país a nivel centroamericano que menos gasta en el sector salud y que son las personas las que tienen que gastar de su propio bolsillo. Sí. ¿Qué consecuencias trae eso? Consecuencias muy negativas. Claro. Porque nosotros en salud pública tenemos lo que le llamamos enfermedades catastróficas. Una enfermedad catastrófica son aquellas enfermedades crónicas que hacen que el paciente tenga que gastar todos sus recursos. Sí. Incluso hay casos donde el paciente tiene que vender su casa, tiene que vender sus propiedades para poder
sufragar los gastos que le sanar. ocasiona su enfermedad. Entonces, considero que aquí lo importante es hacer que el sistema funcione de una mejor manera. Exactamente. Incluso involucrando también a lo que es o lo que tiene que ver con el ICS, por ejemplo, ¿verdad? Que ya involucra también a la parte o al sector empresarial, porque tiene que haber también por esa vía de alguna manera ese alivio, llamémoslo así, que es, pensemos en el sector público como tal, ¿no? De atención para toda la población. Pero es muy importante también el papel del ICS, ¿no? Fíjese que lo que le mencionaba en la parte número 7 o sección 7 de la Constitución Política de la República también nos habla de seguridad y asistencia social. Y que el encargado de brindar estos servicios es el ICS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Correcto. ¿Cuál es el problema que tenemos con el ICS? Es la poca cobertura que se tiene. Porque el ICS únicamente va a atender a los trabajadores que pagan su cuota laboral y la empresa en la que trabajan que paga la cuota patronal. Correcto. Pero el resto de la población que no trabaja y no tiene derecho al ICS. También hay una brecha muy grande ahí, ¿verdad? Porque la población, digamos, con un empleo formal, llamémoslo así, es reducida. Todas las personas que se dedican a la economía informal no tienen derecho al ICS. Exactamente. Entonces, y que es la gran mayoría. Sí. Entonces el ICS sí está cumpliendo su función, pero solo en un sector de la población, que son los trabajadores, que pagan su cuota. Porque el que no tiene ese seguro no va a tener acceso a esos servicios. En otros países lo que se ha implementado es que esta seguridad, este seguro que tienen las personas sea universal. Y que independientemente que si trabajan en economía formal o informal, todos tengan acceso a esos servicios. Exacto. ¿Usted cree que en el futuro sea viable el poder hacer converger estas dos partes? Porque pareciera que están separadas, ¿no? Sí, el ICS está de un lado y... Pues ojalá. Tenemos experiencias exitosas en otros países. Yo tuve la oportunidad de ver en México que ellos sí tienen más proveedores y que tienen... hay personas que trabajan en la economía informal que sí van a tener un seguro. Exacto. Entonces sí se puede implementar. Es difícil hacerlo, por supuesto, pero esa sería una solución, que todas las personas en la totalidad gocen de la seguridad social. Exacto. Tendría que darse una especie de fusión, pienso yo, ¿no? Entre estas dos partes. O sea, crear mecanismos para que toda la población tenga acceso a un seguro similar al que gozan en la actualidad los que están... los trabajadores que pagan su cuota del ICS. Exactamente. Y creo que también, a pesar de que suena como a otro tema, pero creo que también tiene mucho que ver el Ministerio de Educación con la parte de formar. Es como digamos, cuando nosotros definimos lo que es la salud, pues la salud la definimos como el completo estado de bienestar, tanto físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Pues obviamente involucramos a todos. Exacto. Entonces, el Ministerio de Salud es fundamental. La promoción de la salud dentro de sus principales herramientas que tiene lo que le llamamos educación en salud. Correcto. Y es precisamente eso, salud pública. Una charla a adolescentes sobre enfermedad de transmisión sexual es parte del mismo de las acciones que se hacen en el Ministerio de Salud Pública con el apoyo del Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación es también fundamental en la estructura del sistema de salud. Excelente. ¿Usted tiene conocimiento si existe, por ejemplo, una capacitación con el tema que conocemos todos, que en el sector público, educativo, se brinda una refacción? Se brinda comida a los estudiantes a diario. ¿Usted tiene conocimiento si existe involucramiento del Ministerio de Salud en esa parte, digamos, para las buenas prácticas higiénicas? Pues sí hay coordinación entre lo que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo que le llamamos la CESAN. Ya. Cada quien tiene un rol diferente, pero vemos de que a pesar de que los alumnos... se les da una refacción, la desnutrición en Guatemala sigue siendo demasiado alta. Correcto. Es decir, tenemos que mejorar en ese sentido porque este sí es un problema bastante serio. Desde ahí empieza, ¿no? Exacto.
y que es estructural, ¿verdad? Correcto. Es decir, si las personas son demasiado pobres, viven en una condición de extrema pobreza, pues es poco el alimento de calidad que le puedan brindar a sus hijos. Entonces, yo considero que por eso es que decimos que todo esto es integral. Correcto. Todos debemos involucrarnos. Excelente. Está muy bonita la charla, muy interesante y es muy importante. Para el sector académico, doctor, podríamos, tal vez para ir concluyendo con el episodio, dejar algún mensaje que es cuáles son esas acciones que desde el sector educativo, como instituciones educativas, colegios, escuelas, universidades, ¿qué podríamos hacer nosotros desde el sector educativo para promover más el derecho a la salud, para tener ese conocimiento con el resto de la población y obviamente no solo quienes estén involucrados dentro de las instituciones? Pues yo considero que desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública tendría que hacer una revisión de los contenidos Involucrarse también. que le dan a los alumnos y desde ahí crear materias donde se toque mucho ese tema sobre lo que es el derecho a la salud, la seguridad alimentaria y nutricional, y todos los demás temas relacionados con la salud pública. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. A usted, muchas Doctor, gracias. ha sido un gusto tenerlo por acá. El gusto ha sido mío, muy amables y pues estamos ahí pendientes de nuevos temas y que pudiéramos abordar. Por supuesto. Creo que sería muy bueno. Magnífico. Y creo que finalmente lo que yo sí quisiera expresarle a la población en general es que se documenten más. Excelente. Nosotros gozamos de muchos derechos que la población desconoce y que por eso no los reclama. Correcto. Entonces, una población bien informada va a poder cuidar mejor de su salud. Excelente, doctor. Esto nos lleva también a una pregunta que queremos hacerle a las personas para que reflexionen. Y con esto cerramos el episodio. Precisamente lo que usted menciona, ¿qué acciones podemos tomar cada uno de nosotros para tener ese involucramiento en la mejora del acceso a la salud? De hacer valer estos derechos, ¿verdad? Sí. Dentro de nuestras comunidades. Yo creo que no, muchas veces queremos cambiar el país, pero con el hecho de que tomemos acciones y podamos cambiar algo dentro de nuestra comunidad, eso va a ayudar mucho. Si todos tomáramos también esa idea. Entonces, a manera de reflexión, pues dejamos para cada una de las personas que nos escuchan esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué acciones podríamos tomar dentro de nuestra comunidad que ayuden a tener ese mejor acceso al derecho de la salud de toda la población guatemalteca? Ha sido un gusto para nosotros compartir con ustedes el día de hoy. Con este episodio cerramos esta primera temporada. Esperamos, como bien mencionaba usted, pues tener algunos episodios más que podamos compartir con las personas. Les agradecemos esa atención y ese acompañamiento que nos han dado y pues los invitamos a estar pendientes de más episodios y de más invitados también de lujo como el que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Un gusto. Muy, muy amable. Muchísimas gracias. Este ha sido un episodio más de Lecciones de Salud Pública. Nos vemos en una próxima.